Washington Yepes y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... El cantón Daule, en la provincia del Guayas, con 173,000 habitantes, será el primer cantón del Guayas que pasará el martes 12 de mayo a una etapa de mayor flexibilización de movilidad, circulación y atención de 5 de la mañana a 18 horas, y con la reapertura de instituciones públicas y privadas de manera presencial con el 50% de su personal. Así lo anunció su alcalde, Wilson Cañizares. Sin embargo, aunque el color amarillo le abrirá una ventana comercial más grande a esta pequeña ciudad para que su economía respire mejor, a muchos pobladores la decisión les preocupa y les atemoriza. La mesa del COE cantonal presidida por Cañizares tomó la decisión por unanimidad de los representantes de las instituciones que conforman esta mesa y se habría hecho tras realizar 1,600 pruebas rápidas a la población, con las que se concluyó que el 35% había contraído el virus. Para más detalles de esta decisión, esta mañana nos acompaña Wilson Cañizares, alcalde de Daule. Bienvenido. Pichincha Universal. Bueno, son las 8:43. Creo que ya estamos en contacto con el alcalde de Daule, Wilson Cañizares. Es un cantón de la provincia del Guayas. Y quiero comenzar felicitándole al señor alcalde, porque me imagino que es el único alcalde que tiene transparentadas las cifras y que ha hecho los estudios técnicos sanitarios correspondientes a nivel nacional, para que se haya decidido a tomar semejante decisión como es esta de pasar a semáforo amarillo. El Consejo de Daule, obviamente, debe tener sus argumentaciones en este sentido, que deben ser de esas características, estrictamente técnicas y apegadas a la normatividad internacional en el ámbito sanitario. Con esta reflexión y que a la vez supone una pregunta, le saludo, señor alcalde Wilson Cañizares. Buenos días. ¿Qué nos puede decir? Al parecer no está todavía conectado, Guacho. Qué pena. Me parece que todavía no está conectado, tiene alguna dificultad. Le están haciendo la llamada del caso. Parece que se está desplazando o algo ocurrió a última hora, pero en todo caso no va a ser el único alcalde que ha tomado esta decisión. Hay 13 cantones están más en estudio, ¿no? que están ya listos para dar este paso. Y no sabemos si ellos tienen toda la información del caso. Lo que es extraño, como por ejemplo, cuántas unidades de cuidados intensivos tienen operativas en sus respectivas jurisdicciones, si hay el número de pruebas necesarias, si el contagio está controlado y, en fin, esas 6 observaciones básicas que hace la Organización Mundial de la Salud para dar este paso. Autoridades, por ejemplo, de Palora, Santiago de Méndez, ambos en Morona, Santiago, también anunciaron que adoptarán el color amarillo en el semáforo de restricción de esta semana. Así también, como lo ha decidido el cantón Daule, en la provincia del Guayas, que dejará el rojo a partir de mañana, 12 de mayo. Estas nuevas medidas se dieron a conocer en las últimas horas tras las reuniones de los comités de operaciones de emergencia cantonales. Palora, por ejemplo, cambia a otro color desde este mismo día lunes y Santiago de Méndez a partir del miércoles 13 de mayo. Así son 221 cantones del país que pasarán del rojo o 13, ¿no? De los 221 cantones que pasarán del color rojo al amarillo mientras dure la emergencia sanitaria generada por el coronavirus. Pero como tú dices, hay aún mucho temor entre la población de saber si esta situación está ya o no bajo control en estas localidades pequeñas
sí existe preocupación. Vamos a tratar de concretar esta llamada Claro. con el alcalde de Daule. Ojalá podamos hacerlo, porque esta inquietud mía tiene absoluta lógica. Si ciudades en donde se presume existen los niveles técnicos mucho más importantes, el personal especializado inclusive mucho más importante, y se han realizado mayor cantidad de pruebas y tienen menores niveles de contagio de la epidemia, aún no deciden ir al semáforo amarillo, uno no puede explicarse. Por eso quiero preguntarle al alcalde, ¿cómo es que Daule, que es uno de los cantones con más altos niveles de contagio, ya de pronto quiere salir al amarillo? Debe tener algún dato técnico realmente interesante y debe haber logrado transparentar las cifras de manera fehaciente para que le permita tomar semejante decisión, cosa que no ha pasado en ninguna ciudad del país. Lamentablemente es así, porque en ninguna parte del país sabemos cuántos contagiados hay, cuántos fallecidos hay. A diario, hoy mismo se decía que hay como 400 muertos. ¿Te imaginas? Claro, A diario. Los últimos datos son sin duda preocupantes, Alarmantes. ¿no? Y entonces uno dice, ¿cómo? A ver, si la cosa está subiendo, el pico del contagio en Quito, por ejemplo, la propia prefecta dice que a mediados de este mes va a ser el pico más alto. Una locura, pues. Entonces, soltar hacia el aislamiento que ahora han denominado, entre comillas, productivo, que no es más que una marca que quieren vendernos para inmediatamente hacer caso a lo que dicen los empresarios, en contraposición a lo que debe ser el cuidado a la vida fundamentalmente. Es que ahí está la polémica. Por eso es que iniciaba yo esta entrevista que parece ser que es fallida, lamentablemente hasta el momento, con esta inquietud, que debe ser inquietud de todo el mundo, ¿no? Por responsabilidad. Es decir, no por probar una tesis determinada, es decir, que si hay cómo salir a este aislamiento productivo, si hay cómo, hay que reactivar la economía, hay que ser responsable, comillas, como dice el presidente, podemos lanzar, y disculpen que este término puede ser duro, podemos lanzarle a la gente al matadero. No, eso sería la peor irresponsabilidad. Primero, la vida antes que el capital. Y eso es por lógica y por humanidad. Así de clarito. A los que les interesa solo el billete, pues por el momento, cuídense. A ustedes también les puede afectar. Más fácil es que entre un camello por el ojo de una aguja, dice, ¿no? Antes que un rico entre al reino de los cielos. Es tremendo. Hay que pensar todo eso, mi querida Liz, porque a veces no se reflexiona, se cae en estos clichés. Aislamiento productivo. Ahí está Alemania, Wuhan, tú lo decías, Liz. Ahí están con un rebrote de la pandemia. En España igual, en algunas partes de Italia. En Italia también. En Italia también. Entonces no es cuestión de decir, sí señores, aislamiento productivo, hay que retomar las actividades. Sí, todo el mundo queremos retomar las actividades, pero salgan nomás a morirse. Es una lástima. Me indican que está viajando. Qué pena. Que le están llamando, pues se corta la llamada. Parece que el sector donde está ubicado no tiene buena señal. Es una lástima porque él se había comprometido en estar... Además era un buen tema porque podía ser referente para... Listo para atender las inquietudes. Exacto, y analizar lo que piensan hacer otros cantones. Porque esto puede motivar de que, no, si ya Daule levanta, sigamos nomás levantando. Y nos vamos al... Bueno, hasta ahí queda. Hasta ahí me quedo. Y tomando en cuenta que Guayas es la provincia más afectada, de acuerdo a los datos más recientes proporcionados por las propias autoridades, Daule está dentro de esta provincia. Son 11.705 casos en la provincia del Guayas, imagínate, es el 56.8% de los contagios se concentran precisamente en esa provincia que tiene un elevadísimo número de fallecidos, en teoría confirmados por coronavirus, de 1.059. A esto hay que sumar la cifra de fallecidos con probable coronavirus y no se sabe exactamente cuál es una cifra real. La situación sanitaria tampoco es que está controlada, está lejos de ser controlada. No ha llegado todo el material necesario, el equipamiento, los hospitales están saturados de pacientes. Hay mucha gente que ha muerto en los domicilios, en la calle, muchas otras que han muerto sin recibir su prueba. O sea, es una situación lejos de estar controlada y queremos conversar precisamente con él para saber qué le hizo tomar esta decisión de pasar al semáforo amarillo.
Hay otra cosa que me parece importante comentar, aprovechando que no logramos hasta ahora el contacto. Parece que ya lo tienen. Vamos a seguir intentándolo. Sí, vamos a seguir. Sí, ya está Ahí el está. alcalde. Qué bien. Alcalde Wilson Cañizares, ¿cómo está? ¿Nos escucha? Sí, bueno, un saludo cordial para ustedes. Gracias por la oportunidad de dirigirme a mis conciudadanos. Qué bueno que hayamos podido conectarnos con usted. Estábamos reflexionando sobre la decisión que ha tomado el COE cantonal, justamente presidido por usted, que decide, pues, en los próximos días, levantar este confinamiento y pasar al semáforo amarillo, sobre la base de unas circunstancias que a nivel nacional todavía se viven, es decir, no hay una transparencia de cifras, de contagios, de muertes. Yo por eso preguntaba y quería preguntarle a usted, qué suerte que tiene el Cantón Daule, porque debe tener todos los datos técnicos y los datos sanitarios necesarios para tomar una medida de semejante envergadura, como es pasar al semáforo en amarillo. ¿Qué nos puede decir, señor alcalde? Correcto. Usted en todas sus ideas y argumentos tiene mucha razón. Pero recuerde usted que Guayaquil, Daule, que como bien dicen es el mayor índice de contagios, fuimos los primeros que comenzamos con los contagios. Y por lo tanto vivimos esa realidad que usted muy bien ha mencionado. Las muertes en las casas, las muertes en los portales, las muertes que no tuvieron la confirmación, todo eso lo vivimos a fines de marzo. Nosotros como municipio tuvimos que hacer cosas que no eran nuestra competencia, armar una cuadrilla para junto con la policía ir a recoger cadáveres también de las casas. En el sector de La Aurora tuvimos que ir a recoger un cadáver que tenía ya 2 días en su casa y que no tenía respuesta el órgano pertinente, y tuvimos que dar también construir cofres, mortorios, bóvedas, porque la gente de escasos recursos no tenía cómo enterrar a su familiar. Todas esas actividades las vivimos y las tuvimos que hacer. Lógicamente, en otras ciudades, en otras provincias, recién ellos están comenzando. En Pichincha la curva va ascendiendo, porque en Daule, Guayaquil y Guayas comenzamos el pico máximo a fines de marzo. Entonces, esa realidad que usted mismo menciona, ya la vivimos y aprendimos también a enfrentar la situación. Ahora, que ya ha pasado 45 días casi del pico máximo y que hemos hecho una investigación, adquirimos el municipio de Daule 5.000 pruebas de COVID, de las cuales 1.600 pruebas en 3 días. Yo soy médico, al frente me puse de esta situación. Recorrimos las parroquias rurales de Daule, recorrimos la cabecera cantonal, la cabecera de la parroquia satelital La Aurora. Tenemos una realidad de que en Laurel, por ejemplo, el 67% de los pacientes sale la IgG positiva y la IgM negativo, lo que significa que ya les dio la enfermedad, pero que al momento están sanos. Igual, en la cabecera parroquial de La Aurora, el 45% de la ciudadanía ya le dio la enfermedad y al momento están sanos. A diferencia de las personas que viven en las urbanizaciones, que apenas el 13% se han puesto en contacto con el virus y han desarrollado inmunidad y al momento están sanos. Pero esas personas que viven en las urbanizaciones, por la diferencia socioeconómica y cultural, les ha permitido cuidarse y protegerse de tal manera que el contagio ahí es bajo y van a tener que hacer lo mismo porque nadie quiere complicarse y nadie quiere morirse. Necesariamente tendrán que seguirse cuidando. Pero si dejamos a las personas que habitan en las urbanizaciones y cogemos la cabecera cantonal, las cabeceras parroquiales y el gran conglomerado de Daule, tenemos que, diría yo, que cerca del 40% ya nos dio la enfermedad. Digo nos dio porque yo también atravesé por el virus, atravesé por la enfermedad. Si ya nos dio el 40%, muchos muertos que hubieron, que son a cerca de 800 acá en Daule, que no están en la lista incluso de los contagios, que nunca aparecieron y que nunca se confirmó su diagnóstico. Y hemos hecho una investigación. Las personas que nunca aprendieron que aún en rojo siguen en la calle, con una semana más no van a cambiar su forma de vida. Las personas que se asustaron porque se murieron los familiares, por los que se murieron los vecinos y tomaron conciencia de que esto es grave y produce mortalidad y han aprendido a cuidarse, lo van a seguir haciendo. Entonces, si nosotros hemos incrementado la cobertura de salud
que es otro parámetro para considerarlo. Por ejemplo, junto con el Distrito de Salud, hemos incrementado otro centro de salud con atención las 24 horas del día, porque el municipio tenía una infraestructura ya construida que estaba o no funcionaba, pero que ya estaba hecha, y la pusimos solamente para implementarla en 72 horas. Ganamos otro centro de salud con 12 camas más, con atención para los pacientes que no tenían sintomatología respiratoria. Si a eso le sumamos que en el presupuesto de 2019 habíamos adquirido 2 clínicas móviles y la trajeron ya ahora, hace una semana, y la pusimos al servicio de la colectividad, contratando 10 médicos y atendiendo 200 pacientes con atención médica y medicina gratuita, y ya lo tenemos. Si a eso le aumentamos un albergue con 40 camas, que le hemos puesto 40 tanques de oxígeno, diremos que hemos incrementado nosotros sí la cobertura de salud en un momento determinado. No ha sido necesario usar todas estas cosas, ojalá Dios quiera no sea necesario, pero tenemos las herramientas para un posible brote. ¿Qué nos faltaría en este caso? Si usted me dice, ya construyeron un hospital de especialidades de tercer nivel, no tenemos ni los recursos ni el tiempo para en una semana o en 2 semanas o hasta fin de mayo hacerlo. Y si no lo tenemos, no vamos a esperar 2 años encerrados, muriéndonos de hambre y no del COVID, para esperar salir y cambiar el color. En todo caso, nosotros creemos que hemos cumplido lo humanamente posible. Esperamos en la colaboración de la ciudadanía, que lo hemos hecho a través de una campaña agresiva de concientización a la ciudadanía de que ellos son los responsables del cuidado de ellos, de la salud de ellos y de su familia. Creemos que una persona o el jefe debe salir a trabajar a buscar el sustento diario, pero que los demás deben de quedarse en casa. Si logramos esa conciencia de la ciudadanía, no tenemos por qué llegar a un nuevo brote. Alcalde Cañizares, buenos días. Le saluda Licenia Espinel. Brevemente, en honor al tiempo, ¿usted cree que en su jurisdicción está controlada la transmisión del COVID-19? Porque habla usted que tiene 5.000 pruebas y se han aplicado 1.600. ¿Cuántas personas habitan en su jurisdicción? ¿Se han aplicado el suficiente número de pruebas en relación al número de habitantes como para decir que el contagio está controlado y poder dar este paso? Para hacer la investigación, el territorio de Daule necesitaba de 600 pruebas, estadísticamente hablando. Nosotros hemos hecho 1.600 y hemos continuado. Para la investigación hemos hecho 1.600, pero ya hemos gastado ahorita las 5.000 porque hemos seguido atendiendo a la ciudadanía, porque la ciudadanía pide y exige la posibilidad de una prueba para saber si la tuvo o no la tuvo la enfermedad. Nosotros hemos continuado en nuestras clínicas móviles haciendo las pruebas, llegamos a 5.000, pero para las condiciones del estudio científico, estadístico y tener una idea clara de lo que está pasando en el territorio, hicimos 1.600 pruebas en 3 días. Eso nos da la pauta para saber qué cantidad de personas allá ha padecido la enfermedad. En todo caso, insisto, hemos hecho nosotros de nuestra parte lo humanamente posible. Lo que nos faltaría es un hospital con terapia intensiva de tercer nivel, pero eso demanda de tiempo y de recursos que no lo tenemos, y tampoco vamos a esperar 2 años para tenerlo. Correcto. Esto quiere decir entonces que la decisión va en firme, pasar de rojo a amarillo, va en firme. ¿Y cómo va a funcionar, alcalde Cañizares, cómo va a funcionar este semáforo amarillo? ¿Qué prevenciones están tomando para dar paso al semáforo amarillo? El semáforo amarillo tampoco no es que la gente va a seguir su vida como antes. Ya están establecidas por el COE Nacional las restricciones que vamos. Hasta el 50% de la gente del sector público o privado que quiere de su capacidad. Los buses del transporte urbano y del transporte interparroquial lo podrán hacer hasta con el 30% de su contenido, de su capacidad. También justamente sigue la prohibición solo a 2 días del transporte privado, sigue la prohibición los días domingos y sigue una serie de actividades que tienen que ser acatadas por la ciudadanía. Nosotros estamos permitiendo que ese gran sector que incluso ha solicitado por escrito al municipio que por favor cambien de color para poder trabajar a medias, pero igual trabajar y llevar el sustento diario, nosotros hemos accedido a hacerlo. No es por locura, no es porque no nos hemos preparado. Ahora, ¿qué medidas de bioseguridad? Soy cirujano, en un hospital he tenido que enfrentarme a la vida y a la muerte todos los días al entrar un paciente herido al quirófano a tratar de salvarlo. Y yo sé que hemos hecho
con la ayuda de Dios y la capacidad de uno y la fe que tenemos de nuestra ciudadanía, que vamos a salir adelante y vamos a permitir el cambio del semáforo para permitir a la gente que salga a trabajar en la medida de sus posibilidades. Lo que menos se quiere, señor alcalde, y con esto estaríamos concluyendo, es que la gente y las autoridades se dejen llevar por este cliché de que hay que pasar de inmediato al aislamiento productivo, que es un cliché que se pretende instaurar en la mentalidad de la gente. Si usted tiene toda la seguridad y se van a adoptar las medidas de bioseguridad, por ejemplo, a nivel empresarial, para que se puedan reactivar las actividades económicas, bienvenido sea. Puede ser inclusive un ejemplo piloto, el de su ciudad, para que puedan luego implementarse esas ideas en otras ciudades. ¿Qué medidas entonces de bioseguridad se van a implementar a nivel empresarial para que los trabajadores tengan la seguridad de que van a volver al trabajo sin la posibilidad de contagiarse? Correcto. Los protocolos de bioseguridad ya están establecidos por el COE Nacional. Las empresas, acá en Daula hay un sector urbanístico, empresarial y de la construcción. Ellos mismos han solicitado por escrito al COE cantonal, cumpliendo y detallando los protocolos de bioseguridad, de tomar la temperatura, de brindar las mascarillas, de proporcionar gel antibacterial, del cuidado de sus empleados y de sus clientes. Ellos mismos por escrito han solicitado al COE comprometiéndose al cuidado de ellos y de sus clientes. Ellos mismos han comprometido ese esfuerzo y estamos nosotros también recibiendo los salvoconductos de las empresas, comercios pequeños o grandes que quieren trabajar y que están desesperadamente haciendo llegar sus solicitudes, comprometiéndose justamente a cumplir con todos estos protocolos. Si la ciudadanía responde como ellos mismos están por escrito solicitando y comprometiéndose, yo estoy convencido de que lo van a hacer porque necesitan trabajar, pero también necesitan cuidarse y prevenirse de la muerte. Alcalde, con todo lo que usted dice, usted no tiene, me refiero al hecho de que dice que la gente no entiende ni la situación que vivió antes y aún así se relajó, que no cree que esa situación vaya a cambiar con una semana más de aislamiento. Con toda esa conciencia, ¿usted cree que no se están arriesgando a no poder enfrentar un posible rebrote si la gente no tiene la suficiente conciencia actualmente y ustedes pasan amarillo? ¿No tienen miedo a que eso genere un rebrote y que no puedan controlar, que se pueda salir de sus manos y que luego la autoridad central diga, no es mi responsabilidad, les dimos la competencia al municipio y ellos tomaron esas decisiones? No es verdad. ¿Por qué? Porque nuestra decisión del COE cantonal la tenemos que solicitar al COE provincial y nacional. Nuestra resolución, por las consideraciones explicadas, la hemos pasado a la provincial y a nacional, y ellos también nos están aprobando de acuerdo al estudio que hemos realizado. El vicepresidente estuvo aquí el día viernes en Daule y recorrió tanto el dispensario que digamos municipal que atiende las 24 horas al día, como las clínicas móviles municipales, como los albergues implementados. Ellos corroboraron lo que estamos diciendo y saben de lo que estamos haciendo y lo que hemos hecho. En todo caso, le decía yo que si nosotros llegamos ya a la mitad casi de la población, como en nuestro estudio se presenta, que ya padecieron la enfermedad, la otra mitad que no ha presentado, que no se ha contagiado, gran parte de esa población ha tomado las medidas del caso. Con las muertes han tomado conciencia, con la muerte de los familiares, de los vecinos, de los amigos, han tomado conciencia del cuidado de su salud. La parte pequeña que sigue en la calle, le decía yo, esa parte no va a entender en una semana. Por lo tanto, si van a seguir habiendo contagios, porque sí los va a haber, porque el virus va a vivir con nosotros, sí va a haber contagio, nadie dice lo contrario, pero ese contagio no va a ser masivo de tal manera que va a ser otro brote, porque en primer lugar la mitad de los ciudadanos ya pasaron la enfermedad. De la otra mitad, diga usted, el 30% se cuidaron, tomaron conciencia y van a seguir cuidándose. Y de la parte que no entiende, esa es la que no va a entender y esa es la que va a seguir contaminándose. Pero no será como el primer brote, puesto que ya gran parte de la población, unos la pasaron y otros se cuidan. Entonces ya no tenemos el 100%.
tenemos un porcentaje mínimo, el que no hace caso y el que está expuesto y el que se va a presentar contagio, pero que tenemos también armado el sistema de salud para controlar y para atender a esos pacientes. Bueno, es un ejemplo realmente interesante a seguir y todo el país va a estar pendiente de esto que podría significar, Liz, una suerte de plan piloto para un poco ir aprendiendo. Señor alcalde, ¿cada cuánto ustedes van a evaluar cómo funciona este cambio de color del semáforo? Correcto, es buena pregunta. Cada semana vamos a evaluar. Dijimos que en 2 semanas, a partir del 12, o sea, el COE se reunió el viernes. A 2 viernes siguientes vamos a analizar en 15 días, a partir del día viernes que ya pasó, que cae viernes 22, nos vamos a volver a reunir, a pesar de que estamos en reunión permanente, pero nos esperamos 2 semanas para ver y evaluar qué ha pasado con toda esta decisión difícil, pero decisión que la hemos tomado porque tampoco la ciudadanía, por un lado, exige de alguna manera salir a trabajar porque el municipio no tiene recursos para mantener a toda la población. Nosotros hemos compartido 20.000 kits alimenticios, pero con eso no llegamos ni al 20% de la ciudadanía. ¿Y qué pasa con el resto? En todo caso, en las entregas de los alimentos en el sector rural, vemos que la producción de arroz, recuerde usted que Daule es eminentemente agrícola y arrocero, vemos que los cultivos de arroz no se han detenido. Estamos a 1 o 2 semanas de empezar la cosecha, los cultivos ya están muy verdes y otra parte amarillando, lo que significa que en 2 semanas va a comenzar la producción y a pesar de la crisis, a pesar de la desgracia que hemos pasado, los cultivos en el área urbana han permanecido. Por lo tanto, en 2 semanas vamos a tener, yo diría, recursos, porque Daule se maneja por la agricultura y por el cultivo de arroz, recursos para, con el comienzo abierto, poder seguir de alguna manera produciendo y que la economía, pues que está muy caída, no sigamos hundiéndonos más en medio de esta pandemia. ¿Y los recursos estatales ya le llegaron? ¿Perdón? ¿Y si los recursos estatales ya le llegaron? ¿Ya están al día? No, los recursos estatales han llegado hasta el mes de enero. Nos deben las transferencias de febrero, marzo y abril. Y también tenemos 2 meses cerradas las ventanillas de recaudación. No tenemos recaudadores porque justamente en rojo los empleados municipales pues no se los puede obligar a trabajar presencialmente. Ok, muchas gracias al señor alcalde de Daule, Wilson Cañizares. Como decimos, puede ser esta una muestra interesante para recoger la experiencia y luego trasladar a otros cantones y jurisdicciones ecuatorianas que a lo mejor están pensando también en pasar al semáforo amarillo. No hay que olvidar que se ha comprobado que se vuelven a contagiar, mucha gente se vuelve a contagiar, es decir, que uno haya tenido el virus no quiere decir que ya quedó inmune, no. Según la ciencia, la inmunidad no es total, hay gente que se ha vuelto a contagiar. Ojalá le vaya muy bien al alcalde de Daule, provincia del Guayas, como queremos todos los ecuatorianos, y ojalá pues les vaya bien a todos quienes estamos enfrentando este confinamiento hasta la actualidad. Mi querida Liz, con esto... El alcalde, muchísimas gracias. Le agradecemos al alcalde. Gracias a ustedes. Insisto a la ciudadanía, por favor, su colaboración de permanecer en casa y solo el jefe de familia salir a trabajar y los demás en casa porque es el sitio más seguro para evitar el contagio. En Punto Noticias, la noticia vive.